la lectura que puedo hacer del partido es que se desarrolló tal como creo que todo el mundo sabe y todo el mundo espera que se desarrolle el partido cuando jugás con el Atlético de Madrid. Ahora, sí, yo soy muy crítico conmigo y a través mío con mis jugadores, de sabiendo las falencias o las virtudes que puede tener el Atlético de Madrid, precisamente caer en la trampa del juego de ellos. Nosotros hemos casi todo el partido tenido el control, salvo por ahí acciones puntuales en el segundo tiempo donde quedábamos muy expuestos, previsiblemente. Pero después la realidad es esta. Ellos tuvieron más fuerza, corrieron más rápido, son más grandes, y nos ganaron lícitamente. Sí, y lo que más me reprocho yo a mí mismo es precisamente que esto es muy similar a lo que hace el Sevilla, y ya lo advertimos con el Sevilla, y nos pasó lo mismo con el Sevilla, y nos pasó lo mismo con el Atlético de Madrid, y espero que no me pase lo mismo el jueves que viene. Pero es todo lo mismo. Son equipos que se sienten cómodos jugando de determinada forma y que la llevan con mucha responsabilidad, con mucha entrega, con mucha personalidad. Y si vos no igualás esos factores que son importantes en el mundo del fútbol, te pasa lo que nos pasó en los dos últimos partidos, perdimos los dos. No estaba en condiciones de jugar, si bien es cierto que ha participado mucho en este cuatrimestre que yo llevo prácticamente aquí en el club. Es un jugador muy importante para nosotros y por eso la necesidad que tenemos de que participe de igual forma. Y si bien es cierto que nosotros tuvimos 2 días menos, y quiero recalcar 2 días menos de recuperación que el Atlético de Madrid, muchos jugadores que tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid como del Sevilla seguramente ahora a la tarde, o de otros equipos como el Bayern Múnich, el Chelsea, que jugaron entre semana, han también utilizado muchos futbolistas. Han repetido muchos futbolistas, incluso algunos de ellos sin la necesidad que tenemos nosotros, caso por ejemplo del Bayern. Con lo cual los futbolistas, si están bien físicamente y pueden jugar, yo soy partidario de que juegue. Después las rotaciones o la dosificación yo la puedo ir haciendo. Dani ha tenido, no me acuerdo bien qué partido que estuvo sancionado, si de la Europa League, con Ludogorets o Dinamo de Kiev, o Basilea, alguno de estos. Tuvo un partido que pudo descansar. Mathieu, un caso similar porque tuvo un partido de sanción. Javi estuvo lesionado un par de semanas. En líneas generales creo que, si bien el esfuerzo es muy grande y es para agradecer y valorar, creo que estaban todos los que salieron de inicio estaban en condiciones de jugar. El jueves vamos a decidir eso, pero hoy Diego no estuvo en la convocatoria porque no está del todo recuperado, o está en el proceso de readaptación a la competencia, con lo cual me parece que demasiado prematuro hablar del día jueves. Y bueno, y Vicente ha tenido las 2 intervenciones esas. Bueno, no pude ver la del gol. Por ahí hubo una falta de comunicación con Gallá o con Jeremy. Yo creo que el club ha hecho una buena apelación en cuanto a la situación de Paco, pero te debo ser honesto, yo no veo posibilidades de que le saquen la amarilla. Por la experiencia que tengo de este tipo de sanciones en los tribunales de la UEFA. Yo creo que los futbolistas tienen
tienen sus virtudes y muchas de ellas pueden ser utilizadas en varias posiciones. Sí, Dani tiene sus cualidades y es difícil encontrar futbolistas que tengan ese tipo de virtudes, pero acá no es el rendimiento de un equipo no lo podemos focalizar en un solo futbolista, ni en Dani, ni en Guaita, ni en Alcácer, así que creo que nuestra mejora tiene que ir enfocada a otra situación que es la colectiva, no la individual, independientemente de que sea verdad que por ahí de las mismas características que Dani es difícil encontrar jugadores. Yo creo que la virtud de los entrenadores es muchas veces adaptarse a todas las situaciones que rodean a un partido de fútbol, el rival, la parte física, el desgaste, las individualidades que hay enfrente. Al margen de eso, yo ya he dicho en más de una ocasión que la forma de jugar que tengo, a mí me gusta tener presión y me gusta tener la posesión del balón y a partir de ahí tratar de lastimar al equipo rival. Lo que está claro es que además de las cosas que a mí me gustan, yo tengo que hacer los futbolistas deben hacer lo que reclama el partido. A veces uno puede tener una propuesta determinada de cómo jugar, pero el equipo rival impide esa forma de jugar y hay que buscar otras armas, porque un partido de fútbol es una competencia contra un rival y utilizando las armas lícitas que permite el reglamento hay que disputarlos. Si yo logro imponer la forma que pretendo, bienvenido sea, y si no, tendría que encontrar o tengo que encontrar variantes que me permitan superar al rival. Nosotros, la mayoría de los partidos que no hemos podido desarrollar nuestro juego, contrariamente hemos aceptado el juego del rival y es lo que nos ha perjudicado. Sí, nosotros, la verdad es que lo del público es fantástico. Creo que es la primera vez que veo, bueno, y el partido con Basilea, pero el primer día que lo jugamos de tarde, que se pudo ver bien la grada. Nuestro compromiso y nuestra promesa es que vamos a hacer todo lo posible por revertir el resultado del jueves pasado. Apelo también un poco a lo mismo que dije en su momento cuando tuvimos que enfrentarnos al Basilea y revertir un resultado muy adverso. Creo que el jueves a la tarde o a la noche no hay mejor programa que venir al campo, esperando tener una noche mágica nuevamente y que la ilusión se concrete con el triunfo por la cifra correspondiente como para pasar a la final. Sí, la gente cree, los jugadores creen y yo creo. Así que es una base muy importante que tenemos para el día jueves. Sí, pero yo no voy a hablar de lo que venga el futuro. La realidad es, yo manifesté eso haciendo una reflexión del partido de hoy, de los motivos por el cual el Atlético de Madrid utiliza una forma de jugar y nosotros no podemos muchas veces contrarrestar esa forma de jugar. Pero no es momento para hablar de plantillas. Vamos a tener mucho tiempo este verano y vamos a tener que trabajar mucho para definir bien los pasos a seguir. Bueno, gracias.